Desde su nacimiento, Marruecos utilizó su población como arma geopolítica, no como base de un proyecto de construcción nacional, sino como un instrumento al servicio de su posición estratégica entre el Atlántico y el Mediterráneo. Una estrategia que brindó grandes resultados, pero que como todas las armas a lo largo de la historia, llega un momento que la munición se acaba. Es fundamental analizar en qué momento demográfico se encuentra Marruecos y por qué el que fue su gran recurso estratégico, la demografía, está a punto de convertirse en la mayor pesadilla de un país que camina hacia su propio colapso. Bienvenidos a Geodemografía. Marruecos es un país joven, nacido en 1956 en un contexto histórico muy claro. Desde 1945, Estados Unidos se erigió como el nuevo gerente del orden mundial, organizando la política, la economía y la geografía del planeta. Tras ocupar físicamente Europa desde 1944, las potencias europeas, exhaustas y agotadas por una primera mitad de siglo sangrienta, tuvieron que ceder a las ordenanzas impuestas desde Washington. A esto se sumó el factor biológico. Territorios con medias de 10 hijos por mujer en el África subsahariana o 6 hijos por mujer en el norte de África hacían imposible para los países europeos mantener esos dominios en África. Marruecos tomó forma bajo un nuevo diseño estadounidense, un país incipiente que, según datos de las Naciones Unidas, contaba en 1956 con 10 millones de habitantes, más de medio millón de nacimientos anuales, una tasa global de fecundidad de 6,56 hijos por mujer y una edad media de apenas 18 años. Estos datos no son simples números. Desde el realismo político y el poder duro, el perfil demográfico de Marruecos en 1956 representaba una potencia biológica pura. En el apartado militar, ese perfil significa un potencial de movilización masiva y una enorme reserva de reclutamiento, clave para expandir fuerzas armadas y resistir en conflictos largos. Ese perfil desde la geopolítica, Marruecos nacía como un actor de alta importancia estratégica, no por lo que era en ese momento, sino por lo que sería inevitablemente en las siguientes décadas si mantenía esa fecundidad. Un motor de crecimiento económico, de presión migratoria, de expansión de recursos y, potencialmente, un actor regional dominante. En relaciones internacionales, ese perfil demográfico genera dos efectos. O es cortejado por potencias extranjeras que buscan influir en su desarrollo, o es percibido como un factor de inestabilidad si no logra absorber internamente ese crecimiento. La demografía no es poder automático, pero sí potencial de poder. La demografía es energía almacenada. Puede transformarse en una gran potencia o disiparse por completo. ¿Qué pasó con toda esa energía acumulada por Marruecos en las décadas de los años 50, 60, 70 y 80? Lo que ocurrió es que el régimen marroquí y sus patrocinadores, tanto el oficial como el encubierto, utilizaron ese inmenso potencial, esa inmensa energía, pero no para desarrollar internamente el país a nivel económico, industrial o tecnológico. Optaron por transformar toda esa potencia demográfica en un arma geopolítica para obtener réditos, especialmente en Europa. Mientras Japón, Corea del Sur o China entendieron que la potencia demográfica debía convertirse en capacidad efectiva invirtiendo masivamente en educación para que su propia gente inventara, fabricara y vendiera al mundo, Marruecos eligió una visión diferente. Diseñó una estrategia donde su propio pueblo se convirtió en un instrumento de acción geopolítica directa sobre el continente europeo. Así es como ya en los años 50, 60 y 70, Marruecos comenzó a dirigir a su población hacia Europa, especialmente a Francia y el Benelux. En los 70 se sumó Alemania Occidental y en los 80 y 90 España e Italia pasaron a la lista de destinos principales. Ese flujo constante hacia Europa Occidental continuó hasta la situación actual. Hoy, según todos los informes, viven fuera de Marruecos
más de 5 millones de personas, concentradas principalmente en Francia, España, Bélgica, Italia y Países Bajos. ¿Qué logró Rabat gracias a este éxodo masivo? Influencia política directa en la Unión Europea y sus países clave. Un asentamiento estratégico que no fue casualidad, sino planificación. Esta influencia la ejerce Marruecos a través del control de sus diásporas mediante tres palancas de presión fundamentales: la seguridad y el antiterrorismo, bajo la lógica de yo creo el problema, yo te doy la solución; el control del narcotráfico, gestionando las sustancias que entran y se consumen en Europa; y el control migratorio, regulando los flujos hacia Europa, tanto de sus propios ciudadanos como del resto de África. Estas tres palancas, basadas estrictamente en la demografía, sirvieron para consolidar un modelo geopolítico donde las naciones europeas, y muy especialmente España, son las grandes perjudicadas. Un sistema cuyos beneficios no van destinados al pueblo marroquí, sino a la oligarquía local y a los intereses internos y externos del régimen. El modelo de Marruecos de utilizar su propia población como palanca geopolítica funcionó mientras la munición era abundante. Sin embargo, las políticas de control de natalidad iniciadas en los años 80 tras las revueltas del PAN pusieron fecha de caducidad a esa estrategia. Hoy, en 2026, los datos reflejan un cambio drástico. El gobierno marroquí anunció en 2024 una tasa global de fecundidad de 1,97 hijos por mujer, 1,77 en zonas urbanas y 2,37 en áreas rurales. Con una edad media que ya alcanza los 30 años según Naciones Unidas, la gran herramienta de presión de Rabat durante el siglo XX y principios del XXI se aproxima a su fin. Marruecos agota sus últimos años como actor capaz de usar la demografía para presionar a sus vecinos europeos. ¿Por qué a Marruecos le han entrado las prisas en los últimos años para desarrollarse económicamente? ¿Por qué es ahora cuando se aceleran los grandes proyectos de infraestructuras, energía, logística o industria? Esta respuesta es estrictamente demográfica. Ante el agotamiento inminente de su capital juvenil, Marruecos busca pivotar urgentemente de la demografía a la economía. El objetivo es que las infraestructuras, la agricultura, la energía o el control logístico sean las futuras herramientas de influencia geopolítica para mantener su posición estratégica frente a los países del entorno. Para dimensionar ese cambio, los datos oficiales de la División de Población de las Naciones Unidas mostraban una tasa global de fecundidad de 2,21 hijos por mujer en 2024, mientras que los datos del propio gobierno de Marruecos indican 1,97 para ese mismo año. Esto evidencia un desfase de 0,24 hijos por mujer en las estimaciones internacionales, confirmando que el envejecimiento de Marruecos avanza mucho más rápido de lo proyectado. Si tomamos la proyección de Naciones Unidas para dentro de tan solo 9 años, año 2035, que estima 2 hijos por mujer exactamente, y le restamos el margen de error demostrado de 0,24, podemos proyectar una tasa real de 1,76 hijos por mujer en un escenario optimista. Lo más probable es que se sitúe incluso por debajo. Si fijamos 2024 como el año de caída del nivel de reemplazo, para 2035 Marruecos ya habrá consumido 11 años de su dividendo demográfico, prácticamente la mitad de su ventana de oportunidad. Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿puede Marruecos mantener el actual nivel de emigración hacia Europa? Si lo hace, será a costa de perder una población joven imprescindible para cubrir sus propias necesidades laborales en industria, construcción o logística. Los datos oficiales del último trimestre del 2025 muestran la llegada de 25.000 inmigrantes marroquíes solo a España, sin contar el resto del mundo. Con una edad media que supera los 30 años y una natalidad en descenso, el país no puede soportar una salida anual de entre 200.000 y 400.000 jóvenes por mucho más tiempo. ¿Hasta cuándo se mantendrá esta dinámica? En los últimos años ya se observa la llegada de inmigración subsahariana,
especialmente senegalesa, para cubrir esos huecos. A medida que avance el declive demográfico, llegará un punto de inflexión. El régimen de Rabat se verá obligado a dar un giro de 180 grados en su estrategia, implementará medidas para retener a sus jóvenes y diseñará programas públicos para repatriar a la población asentada en Francia, España, Italia o Bélgica. Ese reordenamiento estratégico total ocurrirá previsiblemente entre final de la década de 2030 y primeros años del 2040. Será el momento en el que el dividendo demográfico llega a su fin y la ventana de crecimiento económico esté a punto de cerrarse. Por primera vez desde 1956, el régimen de Rabat dejará de considerar a su propia población como ganado o biomasa exportable para uso geopolítico, pasando a priorizar su retención y cuidado interno. Más adelante, hacia la década de 2040, con una inmigración subsahariana ya muy avanzada dentro de Marruecos, se destinarán recursos estatales para intentar retornar a esos inmigrantes marroquíes en Europa, incluyendo a las segundas generaciones nacidas en el exterior. Marruecos nació en 1956 como un eslabón clave entre polos de poder, configurándose más como un estado geopolítico que como un estado-nación convencional. En ese modelo, el poder duro y las estrategias de zona gris primaron históricamente sobre el bienestar, la salud o la educación de sus habitantes. Hoy, en plena transición demográfica, sus patrocinadores estratégicos saben que el factor fundamental como herramienta de presión está cerca de agotarse. Por eso promueven grandes inversiones en puertos, aeropuertos, infraestructura logística e industria militar. El objetivo es claro: pivotar de la demografía a la economía, la energía y la logística como los nuevos vectores de influencia frente a la Unión Europea y muy especialmente frente a España. Así es como Marruecos, que tuvo su oportunidad de aprovechar esa enorme población para construir un país funcional, terminó desperdiciando lo más valioso que tiene un pueblo, en pos de convertirse en el arma que usan aquellos que jamás les importó lo que aconteciera en el juguete roto llamado Marruecos. La demografía lo explica todo. Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.